En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 7 de marzo del año 2022, lunes de la primer semana de Cuaresma. La Iglesia recuerda el día de hoy a Santas Perpetua y Felicitas. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada la tomamos del Salmo 122, versículos 2 y 3. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus dueños, así están nuestros ojos fijos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. La primera lectura la tomamos del libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2 y versículos del 11 al 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Habla Moisés a la asamblea. ¿Quién era Moisés? El profeta del Señor en ese momento. ¿Qué es lo que les dice? Sean santos porque yo soy santo. En la actualidad esta palabra tiene una connotación diferente. Santo es o se refiere a aquello que es apartado para el Señor. Si lo tomamos en la actualidad, seamos apartados para el Señor. Seamos dados al Señor. Y todo lo que hagamos, que sea dedicado al Señor. Aquí vienen las recomendaciones. No hay mucho que buscarle. Aunque sea del libro de Deuteronomio, un libro muy antiguo, vale aún y pesa aún para las condiciones del humano, para la actualidad. ¿Qué es lo que te dice? No robarás, no mentirás ni engañarás a tu hermano o a tu prójimo. No jures en vano en mi nombre. Eso sería profanar el nombre de tu Dios. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario. Toda esta serie de instrucciones que están dadas aquí son para tener una vida cordial, para ser justos con el hermano, para darle en el sentido de lo que merece a cada uno de ellos. Si él trabajó, merece un salario. Si él tuvo un error, corrígelo, no lo odies. Y aquí hay una sentencia muy interesante que habla acerca de los sordos y de los ciegos.
no maldigas al sordo. ¿Quién es el sordo? Aquel que no escucha. Aquel que por más que nosotros le demos un consejo, le hagamos una corrección, lo hagamos sentir de alguna manera para ver el error en el que tiene y no corrige, no hay que maldecirlo. Simplemente hay que dejarlo. No pongas tropiezo ante el ciego. ¿Quién es el ciego? Aquel que no ve. O aquel que ve de una manera parcial. No seas piedra de tropiezo para tu hermano, dice también el Evangelio. No porque no pueda ver, nosotros nos aprovechemos de él. Al contrario, estamos llamados a servirles. Estamos llamados a que escuchen. Estamos llamados a que vean. Ese es el sentido común que el Evangelio tiene. Ayudar al prójimo en la medida en que el mismo prójimo, en el que el mismo hermano se deje ayudar. Por último te dice, no guardes rencor. Así lo querramos corregir, así lo querramos ayudar, así en él en un momento dado nos eche en cara algo porque estamos tratando de ayudarle, no nos dejemos, no guardemos ese rencor. Simplemente hay que entender que el hermano es menor que nosotros en fe, en conocimiento de Dios. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 25 del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificante, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Este mensaje que Mateo
nos plantea aquí es como un seguimiento de Levítico. No matarás, no hurtarás, no pondrás piedra de tropiezo, o no harás que el ciego tropiece, y no harás que el sordo, maldigas al sordo. Al contrario, tienes que ayudarlo. Al contrario, tienes que hacerlo sentir bien, tienes que darle dignidad. ¿Qué es lo que dice Mateo en estas líneas? Mateo hace esa parábola que toma de Jesús y nos las pone de esta manera. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, se sentará y los separará, unos a la derecha y otros a la izquierda. Y entonces el Rey, así es como nos pone Mateo a Jesús, los va a apartar. E inmediatamente, cuando hace el apartado, le dice: entonces el Rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión que les fue preparado desde la creación del mundo. Aquí tenemos un detalle. Muchos de los que escuchan la palabra creen que por escucharla ya tienen ese espacio apartado desde la creación. Sin embargo, en el camino no aportan. En el camino no abonan para el hermano, simplemente porque no hacen las cosas sencillas que pide el Rey que se hagan. Ayudar al forastero, ayudar al hambriento, ayudar al desnudo, al enfermo. Esas son acciones que van encaminadas al servicio del hermano. En cambio, ¿qué les dice a los de su izquierda? Malditos, apártense, porque nunca hicieron nada de estos. En la lectura de ayer escuchábamos cómo en el Evangelio, cómo es que el mismo Satanás le decía a Jesús: está escrito que los ángeles te van a proteger, que los ángeles van a cuidar de ti. Cuando es llevado en la tercera tentación hasta la parte más alta del templo de Jerusalén y le pide que se tire. Satanás conoce las Escrituras. También aquel que no aporta escucha las Escrituras, pero no por escucharlas las pone en acción, las pone a trabajar. Simplemente las escucha. No hay una acción. Entonces sí dirán a los de su izquierda: malditos, porque no hicieron lo que escucharon. No hicieron lo que debieron haber hecho. Estuve sediento, estuve de forastero, estuve enfermo, estuve encarcelado, y nunca fueron a visitarme, ni a consolarme, ni a ayudarme. Entonces, ¿qué le dirá? ¿Cuál es la pregunta? ¿O quién es la persona a la que debemos de ayudar? El mismo Rey lo dice: con aquel más insignificante de los que se haya puesto en su camino. El más insignificante. ¿Qué significa esto? Que no hay insignificantes para el Rey, para Dios, para Jesús. Todos son importantes. De la oración colecta, el día de hoy, lunes 7 de marzo del año 2022, lunes de la primera semana de Cuaresma, la Iglesia recuerda a Santa Perpetua y Felicitas. El color litúrgico es morado. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de feria. Conviértenos, Dios, Salvador nuestro, y para que nos sean provechosas las prácticas cuaresmales, ilumina nuestro espíritu con la sabiduría del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.